continuamos dando con la segunda pregunta sobre la importancia del uso de la lengua originaria en el campo educativo, sobre todo en educación básica, en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, y también cómo se articula con media superior y superior. Pues vamos a darle el espacio al doctor Carlos. Bien, quiero plantear esto, a ver si puedo responder con una experiencia, con una anécdota que les voy a contar, que nos pasó a nosotros y en el sistema de normales. Hace como 7, 8 años nos invitaron a un evento para tratar de convencernos en los beneficios de la mal llamada reforma educativa. Nos llamaron a un hotel lujoso y nos presentaron a un académico intelectual muy famoso, no recuerdo cómo se llama, pero era según lo presentaron, que había hecho estudios en los principales países del planeta Tierra, donde se tenía un gran aprovechamiento de la educación, de tal manera de que ellos promovían la cuestión esta de las competencias, y entonces este intelectual académico, él presentó a los países que la OCDE, de acuerdo a estas pruebas estandarizadas que se tenían, presentaban un alto desarrollo de aprovechamiento los estudiantes. Y que obviamente estaba ahí lo que ya saben ustedes: Finlandia, China, Japón, Francia, Alemania, Holanda, ¿no? Ahí estábamos. Y aún aquí en nuestro país, además de eso, que nosotros éramos los peores, pues, y por eso era necesaria una reforma educativa, además de eso, en nuestro país, siempre la parte sur, pues, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, ¿no? Somos los más atrasados, pues, el más bajo aprovechamiento que hay también en el país. Pero son los espacios en donde hay mayor cantidad de estudiantes o niños o culturas originarias o hablantes de lenguas originarias. De tal manera que yo le hice la siguiente pregunta, comentario. Le dije así, a ver si trato de responder a la pregunta que hacía ya el moderador. Le pregunté y le dije, a ver, al estudiante niño finlandés se le enseña con su propia lengua finlandés y se le evalúa en su propia cultura finlandés. Y usted dice que salió muy bien. Yo digo que es lógico. Le dije, ¿y si al niño chino le enseñan en chino, o en mandarín, o en su propia lengua china, con su propia cultura china, y lo evalúan en chino? ¿Salió bien? Sí, dice, muy bien. Bien. ¿Y si al niño japonés le enseñan en japonés, lo evalúan en japonés, con su propia cultura japonesa, aunque le echen 2 bombas atómicas? ¿Salieron bien? Muy bien. Y si al niño alemán le enseñan en alemán y lo evalúan en alemán, sale bien. Y si al niño francés le enseñan en francés y le evalúan en francés, sale bien. Entonces le pregunto, ¿y si al niño zapoteco le enseñan en zapoteco, con su cultura zapoteca, y lo evalúan en zapoteco, saldría bien? ¿Y si al niño mixteco le enseñan en mixteco y lo evalúan en mixteco, con su cultura mixteca, saldría bien? Se quedó callado y nos dijo, tiene usted razón. Y entonces, ¿por qué nos pone como los más malos? Como los que no aprovechamos. Nosotros somos los profes, según usted, peor evaluados. Nuestros niños son los peor evaluados. Sucede que está usted en un territorio donde muchísima gente, y como dijo el doctor Gervasio, tiene razón, posiblemente algunos o muchos no hablen una lengua, pero están en el marco de una cultura originaria, que si les enseña o si les enseñamos en su propia cultura, es claro
que van a salir muy bien. Es más, yo creo que muchos de ustedes, jóvenes, nos dan clases a nosotros, porque saben y conocen su propia cultura. Y entonces, con esto quiero decir algo que es muy importante, en el sentido de que hoy la lucha es de que los procesos educativos, el sistema educativo debería regionalizarse. Es decir, cada uno de los pueblos originarios debería tener un proceso educativo, formativo, de acuerdo a su propia cultura. Es claro, es obvio también que, como ya dijo el doctor, hay una relación con las demás lenguas y las demás culturas. Hay padres de familia que ya en los pueblos donde van nuestros estudiantes a realizar sus prácticas, ya no quieren que se les enseñe lengua, porque dicen, pues nosotros somos migrantes y nada más estamos esperando el momento para irnos a los Estados Unidos y yo quiero que mejor aprenda inglés, ¿no? Y ya no nos interesa, porque lo de la lengua nosotros les enseñamos, a veces nos dicen, ¿no? A veces dicen así, pero la cuestión es que yo pienso que para poder tener una cuestión relacionada con la recuperación de la lengua y de la cultura, tiene que ver con los procesos de regionalización y el respeto a los niños y a las niñas que tienen su propia cultura. Qué difícil es, yo me he encontrado con los propios estudiantes de nuestra normal, en donde uno le pregunta ciertas situaciones y a veces no pueden responder porque dicen, es que no puedo, no lo entiendo. Mi abuelita lo dice, pero son palabras que no lo entiendo, ¿no? Incluso para escribir, para la cuestión de los documentos o expresarse, se les dificulta. Y eso es una parte importante que estamos desarrollando en nuestra escuela. Ustedes saben que uno de los elementos de la colonización fue fue deslindarse, romper con la comunicación y la tradición. Es decir, generalmente tenemos una idea de que nuestros antepasados son los aztecas, pues porque así está en el fútbol, nos dicen los aztecas, pero detrás de los aztecas estuvieron los toltecas y detrás de los toltecas estuvieron los olmecas. Y entonces había una tradición, es decir, yo sé que hay vinculaciones con las demás lenguas, con las demás culturas, claro que sí, pero hay una parte importantísima y en ese sentido es lo que nosotros entendemos como lo sagrado. Aquella parte que es fundamental en nosotros y que no puede cambiar, y es lo que mantienen nuestros sabios y nuestros abuelos. Es decir, sí es cierto, hay una comunicación, hay un intercambio, pero hay una parte que nuestros abuelos guardan, y eso lo he observado mucho en nuestros estudiantes, porque yo a veces le pregunto, ¿qué dice tu abuelita cuando ya está el nixtamal? Cuando ya está el nixtamal, ¿qué palabra dice? Y hasta entonces nosotros empezamos a enseñarle, tienes que ser observador. ¿Qué dice tu abuelito o tu papá, tu abuelito, cuando va sembrando, cuando está sembrando, cuando va a sembrar? ¿Ya escuchaste? Y entonces me empiezan a decir, sí, pero no entiendo, ¿qué quiere decir? Le digo, esa va a ser tu investigación. Tienes que entrar, tienes que observar ahora qué es lo que está haciendo la abuela y el abuelo. Porque incluso nosotros, pues con mis propios hermanos, nos decíamos, es que nos burlábamos de mi abuelita, porque decíamos, no, mi abuelita ya habla sola. Pensábamos que estaba hablando sola y no, estaba hablando con las arrieras, estaba hablando con las plantas, con el árbol, estaba dialogando con ellos, pues, ¿no? Pero para nosotros no, pues, no sé, y decíamos, hija, qué cosas, hoy vengo a reflexionar y digo, caray, qué cosas se pierde uno de eso, ¿no? Porque yo ya, pues, empecé a ir a la escuela, ¿no? Y ya no tenía yo relación con mi abuelita, ya de gira, ya no, de vez en cuando ya iba yo a traer la leña y ya no usaba yo bien el machete, ya ahorita ya salen ampollas, es cierto. Pero esas situaciones son las que yo considero que son importantísimas. Otra situación que es importante, miren,
la situación hoy está siendo demostrada de acuerdo a la neurociencia que nuestros niños ya están pasando también por una situación de su cerebro, de su comprensión del mundo de manera diferente. Y si algo tiene la lengua es que habla de manera analógica, no habla muy lógico. Por eso es que cuando se está hablando, cada palabra es un mundo, es una cuestión muy compleja lo que está diciendo. Y entonces sucede que la misma neurociencia ha estado hoy ya evidenciando de que del uso de los hemisferios y esta cuestión, y cómo un niño indígena tiene desarrollado otro hemisferio. El hemisferio analógico no es el hemisferio lógico, y que obviamente la escuela trata de decir con cuestiones artísticas y tratar de desarrollar ambos hemisferios y toda esta cuestión. Pero creo que todavía no hemos comprendido bien la dimensión que esto tiene, y muchos de esos niños están siendo enviados como catalogados, categorizados como problemas de su proceso de aprendizaje. Y yo creo que hay que poner atención, porque incluso lo he observado en nuestros propios estudiantes de nuestra propia escuela también, en donde ya tienen otra dinámica, y a veces nosotros los maestros no entendemos esta situación, y más con el uso de la lengua. Tenemos que poner atención. Entonces, para nosotros, en la respuesta que estamos dando en la cuestión de la experiencia de nuestra escuela normal, es precisamente en que el desarrollo de la lengua con nuestros estudiantes se le tiene que respetar. Hay ocasiones en que no se pueden expresar de manera correcta, pero nosotros, o escribirla, y tenemos ya un proceso de esperar de que ellos encuentren las palabras correctas en la lengua de español para poder explicar el mundo que les rodea. Pero esto es un problema muy fuerte, que yo creo que es como un reto que tenemos nosotros los docentes, y lo que está haciendo hoy Educación Indígena, este esfuerzo. Yo creo que no solamente es un esfuerzo para la propia estado de Oaxaca, sino yo así lo siento, es como la comprensión del mundo, y es una situación de la anticolonización en contra de ello, y la recuperación y lo que está haciendo la educación ahorita debería ser no para solamente una escuela normal exclusiva para educación indígena, sino todas las escuelas normales del Estado, porque yo les pregunto a los jóvenes, ¿no? ¿A dónde te mandan cuando terminas tu formación? ¿A dónde te envían? ¿Te envían a un lugar urbano? No, a todos los envían a lugares lejanos, pues, y a veces están las dos escuelas en un mismo lugar, en un mismo pueblo, en una misma comunidad. Entonces yo creo que el reto es muy, muy grande, pero lo tenemos que afrontar, porque yo siempre he dicho, y así lo siento, no solamente es para el mundo indígena, sino es para el planeta Tierra, y yo tengo el presentimiento que es para el universo, el cosmos también. Es una situación sagrada, y lo que nosotros estamos haciendo, yo siento que viene de nuestro corazón, porque yo le decía a nuestros compañeros, estamos trabajando, por ejemplo, como se rompió, les decía yo, la cuestión de la tradición oral, la comunicación de la tradición oral. Entonces, por ejemplo, decía yo, como decía el doctor Gervasio, a ver, ¿qué es recordar? Recordar, porque eso ahora se maneja como la recuperación colectiva de la memoria histórica, ¿no? Y entonces dicen, no, es que recordar, me explican los estudiantes, es como relación como el corazón, pero esto es un espacio acá, como el corazón, recordar, y pasa y sale. Nosotros no se refiere al cerebro, pues, sino se refiere al corazón y relación con el alma, me dice. Hijo, entonces son cuestiones muy profundas que a veces tenemos que entender y que es difícil explicar. Gracias, maestro. Importante lo que plantea usted, esta cuestión de cómo podemos nosotros darle este enfoque
para trabajar en el campo educativo sobre el fortalecimiento de nuestras lenguas originarias. Pues vamos a pedirle al maestro Gervasio para que nos dé sus palabras. Quiero pensar que los que estamos de alguna manera involucrados en esta cuestión del terreno educativo, de la cuestión pedagógica, es que tenemos claro la importancia de la lengua indígena o la enseñanza de la lengua indígena en los diferentes niveles, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Porque muchas veces nosotros como sujetos tenemos mucha de la culpa para bien o para mal, es decir, en tanto abordaje de la lengua en los diferentes espacios, ¿no? Máxime si estamos hablando como profesores justamente, ¿no? O los que se están formando para ello. Es decir, entonces, muchas veces esta cuestión del abordaje de la lengua tiene que pasar o pasa por la cuestión de la voluntad, por un lado, el interés. Y esto nos lleva entonces a hablar o aterrizar en esta cuestión de las ideologías que tenemos con respecto a las lenguas, ¿no? Y si hay unas ciertas ideologías lingüísticas con base en la experiencia que nosotros tenemos, ya sea de discriminación o bien en el sentido de que nos trataron bien o tuvimos la oportunidad de desarrollarnos junto con nuestras lenguas o nuestras culturas. Entonces tenemos una visión distinta de las cosas, ¿no? Y eso lo vamos a aterrizar entonces, o lo vamos a mostrar muchas veces con nuestras actitudes justamente, es decir, las actitudes de rechazo o bien las actitudes de retomar las lenguas en los diferentes escenarios, ¿no? Es decir, en el salón de clases, en la comunidad, en la casa, en la familia, ¿no? Entonces, va a depender mucho también de nuestras experiencias personales, familiares, comunitarias, entonces. En ese entendido, nosotros como sujetos educativos debemos de poner el énfasis entonces de cómo poder abordar esta cuestión, ¿no? En el sentido, como yo decía, pienso que estamos, o al menos en esta cuestión de profesores, o estar en el papel de docentes, de entender la importancia de retomar la lengua, ¿no? En ese sentido. Es decir, estamos hablando de que uno de los principios pedagógicos dentro de la enseñanza es partir justamente de la lengua que hable o domine el niño, ¿no? Entonces, desafortunadamente esta situación que yo decía al principio hace rato del desplazamiento lingüístico, pues muchos de los contextos van a empezar la enseñanza con el español porque es su primera lengua, ¿no? Y entonces en ese sentido la lengua indígena, la lengua originaria va a estar en su estatus de segunda lengua. Sin embargo, eso nos lleva a cuestiones de procesos metodológicos de atención. Sin embargo, si nosotros entendemos muy bien esta cuestión de atención, entonces lo vamos a poder atender de la mejor manera, ¿no? Entonces, lo ideal o lo que hemos buscado o en esta cuestión del pensamiento positivo que tenemos nosotros es que encontremos escenarios todavía, pues queremos la mayor parte posible de las lenguas indígenas donde sean consideradas como primera lengua, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí va a entrar nuestro papel nuevamente, ¿no? En acción, en escenario de esta cuestión de las atenciones. Pero bien, en esta cuestión ahora, muchas veces hemos hablado de esta cuestión de la vinculación, de la interrelación, de cómo tomar en cuenta esto que estamos hablando, de la visión, de la cosmovisión comunitaria y llevarlo o retomarlo en el ámbito escolar o en el aula, ¿no? Sin embargo, lo que yo siempre he manifestado también de que tenemos de tener mucho cuidado en el sentido de saber qué cosas retomar, qué cosas llevar al aula y qué cosas respetar su escenario original o su escenario de acción. Muchas veces, o alguien ya ha dicho desde hace algún tiempo, si quieren acabar con la lengua y la cultura indígena, llévenlo al salón de clases. Ahí lo terminan por exterminar, ¿no? Y muchos de los docentes o los profesores como que lo tomamos muy en serio y tal cual lo hacemos, es decir, tomamos nada más como referencia de enseñanza, de comunicación y de interacción el español, ¿no? Sin embargo, con esta cuestión
de saber qué retomar y qué sacar de la comunidad a la escuela, tiene que ver justamente con esta visión, o lo que decíamos, con esta forma de vivir la vida comunitaria, o esta cuestión que se decía ahorita, de estas pláticas con los seres naturales, con los seres espirituales, o con la cuestión cosmogónica en general, ¿no? Que hay elementos que no tendrían sentido de retomarlos. A ver, pongo el ejemplo, muchas veces el docente desconoce muchas de las prácticas comunitarias y a veces los niños saben más que nosotros, ¿no? Hablando en diferentes niveles. Es decir, en el caso de los psicólogos, a veces el maestro habla de la pesca, pero no saben pescar, ¿no? Habla de leñar, pero le salen ampollas, decía el doctor Carlos, ¿no? Entonces, sin embargo, son procesos, y es entendible por un lado en esta cuestión lo que yo decía hace rato. Estamos viviendo en una cuestión de dinamismo, y actualmente un dinamismo acelerado en esta cuestión de la globalización. Tampoco nos vamos a encerrar en esta cuestión de pensar, el que habla, o a veces nos decimos, ¿no? Yo no hablo bien la lengua indígena, o el que habla bien la lengua indígena, o el que habla 100%, ¿no? Entonces, debemos de ponerlo, ¿qué es el hablar bien o qué es el hablar al 100% una lengua, ¿no? Entre comillas, en ese sentido. Porque si no, vamos a cometer, o nos llevaría a cometer muchos errores en el sentido de sacar los elementos, vuelvo a esta idea principal, de saber qué retomar y qué no retomar en el aula, ¿no? Entonces, hay elementos comunitarios que no tendrían sentido si los sacamos de su espacio original a llevarlo a un espacio comunitario, a un espacio escolar, perdón. Es decir, a veces hablamos de convertirlos en contenidos educativos, ¿no? Sin embargo, ahí es donde nosotros debemos ser muy específicos, muy analíticos, reflexivos, y pensar y visualizar muy bien todos estos elementos, ¿no? Porque hay saberes, hay conocimientos que lo llevamos al aula y pierden todo sentido en esa cuestión, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos, eso sí, que nos permite esta vinculación o esta interrelación con los contenidos, ¿no? Entonces, y cierro entonces diciendo, hay que saber los espacios, los contextos, y darle cada una de las lenguas, cada una de las culturas, justamente su dimensionalidad, su estatus de uso, y sobre todo de acercamiento, de atención y de enseñanza, ¿no? Es decir, respetando justamente desde sus estructuras lingüísticas, hablando de la lengua, pero también desde estas cuestiones morfológicas, culturales, y de estructura social comunitaria que tienen cada una de ellas, ¿no? Hablándose en esta cuestión de lengua y cultura justamente. Muy importante lo que plantea doctor Gervasio. Así como se plantea con las dos participaciones, eso es lo que permea en el tema de lo que se decía en un primer momento, en el tema de la colonización, y de cómo también es como transversal el tema del racismo y la discriminación, y de igual forma en nuestros pueblos originarios la cuestión de la migración, pues es donde también se van perdiendo nuestras lenguas originarias. Y para ello sí tendríamos que ir pensando como las acciones que debemos de impulsar, ahora sí que en los espacios de familia, en la casa, en la escuela, en la comunidad o en otros espacios, para mantenerlo. Entonces, ¿cuáles serían las acciones que tendríamos que impulsar para que nuestras lenguas originarias no se sigan desplazando o no se pierdan? Porque también sí es importante verlo en el espacio educativo, pero también en la familia, en la comunidad, en este caso en las ciudades donde viven ahora sí que nuestros paisanos. Entonces, ¿qué acciones tendríamos que generar ante estos escenarios que vienen sobre el desplazamiento permanente de nuestras lenguas originarias? Pues vamos a darle el espacio al maestro Carlos. Tenemos que reconocer pues que estamos viviendo un momento muy peligroso en nuestro planeta, ¿no? Está
ya por demás decirlo, todos estos procesos de contaminación, no solamente material aquí en la tierra, sino el basurero en el espacio que también están dejando los mares y toda esta cuestión. Pero hay algo que, por eso yo insistía en que cómo hacerle, porque la atención a este tipo de jóvenes, niños, que en este momento están pidiendo nuevas formas pues de relación, no tanto con el docente, sino con la misma sociedad que lo reprime, la misma situación familiar que también en una cuestión a veces muy moralista y a veces los condiciona y los lleva a tomar rumbos que no son muy correctos, adecuados en situaciones de violencia y toda esta situación. Tenemos que reconocer que estamos viviendo en un mundo, como dicen, globalizado, y en el que los medios de comunicación, el grave situación que nos mete estas formas de establecer comunicación con la población y particularmente con los niños, con los jóvenes, en donde prácticamente los absorbe la cuestión de la tecnología y los medios masivos de comunicación. Tenemos que pensar cómo es. Y entonces esa atención, yo pienso que también debemos ser como utilizar también la misma situación tecnológica para poder motivarlos a los jóvenes, a los niños también. Es decir, la creatividad de cada uno de nosotros debe de estar en la motivación y ofrecerles recursos o materiales que les permita a los niños desahogarse o poner atención, porque muchos de esos niños incluso son de atención dispersa o ya son hiperactivos y uno quiere que le esté poniendo atención, que estén sentados y uno mismo a veces, lo digo porque a veces va pasando los años y uno va perdiendo esa vitalidad, porque los niños necesitan una vitalidad muy, muy diferente a lo que a veces tenemos ya cuando vamos creciendo. Y es necesario tener esa creatividad del docente para poder ofrecerle situaciones de movimiento, de creatividad, no solamente físico, sino en su mente. Y yo creo que una parte importante que debe de ser es la utilización de los medios audiovisuales, los medios de imágenes, los medios de recreación del mismo conocimiento que les permita a ese tipo de niños o a los niños ahora o a los mismos jóvenes de ahora tener esa posibilidad de poder expresarse de manera más libre, más no ser tan rígidos, porque todavía algunos maestros tenemos esta situación de que como yo aprendí, yo le voy a enseñar a este niño también, ¿no? Y entonces sucede que ese niño ya tiene otra dinámica, otra forma de aprender, pues. Hay niños que aprenden corriendo, que aprenden jugando, y hay niños que aprenden 3 cosas a la vez, ¿no? A la vez están escuchando y así le digo a mi hijo, oye, ya pon atención, es que, ¿cómo vas en matemáticas? Es que tienes que seguir las secuencias, si no te van te va a decir el maestro que está mal. Y me dice, pues, papá, pues, ¿cómo? Checa, a ver cómo está, si está bien o está mal. Y yo digo, está bien. Y cuando se queda así, escucha música, está viendo la televisión y haciendo la tarea y está haciendo muchas cosas a la vez. Entonces yo estoy con que, oye, céntrate en lo que estás haciendo, deja tu música, deja calla. Y pues no estoy, me dice feo, no, dice, yo aquí yo hago, y si yo no lo atiendo de manera correcta, pues, o tratar de comprender esa situación, poco a poco voy creando un distanciamiento con el mismo estudiante y con el mismo hijo, porque yo creo que muchos aquí somos padres, madres de familia, y los que no seguramente lo van a hacer y van a ver estas situaciones que se están presentando. Yo pienso pues
que debe haber mucha creatividad, el uso ya de la tecnología, el uso de imágenes para que los jóvenes, los niños puedan desarrollarse de manera correcta. De nosotros mismos debemos de cambiar un poco, pues, ¿no? Como docentes, como maestros. Ya esta parte didáctica que nos dejaron nuestros anteriores maestros, somos esa generación que aprendimos de una manera y que ahora nuestros estudiantes, nuestros niños quieren aprender de manera diferente. Yo creo que es como un reto todavía y tenemos que verlo de esa manera, porque a veces nuestros mismos estudiantes no nos entienden ni nosotros los entendemos y creamos una especie de diferencias ahí. Entonces, no sé cómo plantearlo, como una sugerencia, es el uso de estas nuevas formas que tenemos de comunicación con los estudiantes de manera correcta y adecuada, pues.